La tierra que cayó sobre el ataúd de Liam sonó a eternidad. Cada paletada era un golpe seco y final en el corazón de Oria, que permanecía de pie junto a la fosa, envuelta en un silencio tan espeso que ahogaba hasta el canto de los pájaros en los cipreses. El viento, que olía a tierra mojada y a flores machas, le recordaba el aroma del taller de carpintería de su esposo, un aroma a madera fresca y serrín que ya nunca volvería a llenar su casa. Liam no había muerto en la cama por una enfermedad larga y preparada, un accidente absurdo, un trozo de madera mal colocado en el techo de la nueva sinagoga lo había arrancado de su lado en un instante. La injusticia de la partida era un sabor amargo que se mezclaba con la sal de sus lágrimas. La casa de repente se volvió enorme y vacía. Cada objeto, desde el banco de trabajo en el rincón hasta la taza de barro que él usaba cada mañana, era un monumento a su ausencia. El duelo se instaló en el pueblo de Kfar Adumum como una niebla gris, pero en el corazón de Oria se instaló como una losa de granito. La gente pasaba por su puerta y bajaba la voz, susurrando palabras de consuelo que se deshacían como azúcar en el aire antes de llegar a sus oídos entumecidos. Ella, que siempre había sido el alma de las reuniones, la que tenía una canción para la cosecha y un chascarrillo para aliviar las tensiones, se convirtió en un espectro de silencio. La risa había muerto con Liam, al menos eso creía ella. Las semanas se arrastraron convertidas en meses. Una tarde, sentada en el umbral de su casa, observando cómo el sol teñía de dorado las colinas, una memoria le llegó con la claridad de una visión. Era la imagen de Liam, con el rostro cubierto de serrín, contándole una historia disparatada sobre un fariseo tan estricto que se atragantó con una aceituna por no reírse un sábado. La historia era tonta, sin sentido, pero el recuerdo de la carcajada de Liam, fuerte y contagiosa, resonó en su interior con una fuerza física. Y en ese instante, en el epicentro de su dolor, Oria comprendió algo que le quemó el alma. Dejar que la alegría muriera con Liam sería la verdadera traición a su memoria. Su amor por la vida había sido tan grande que no podía honrarse con una pena eterna. La tristeza era natural, sí, un río que había que cruzar, pero no una casa en la que quedarse a vivir. No fue una decisión consciente, sino un brote verde que forcejeaba por nacer entre la grieta de una roca. Al día siguiente, cuando la vecina, cargada con su propia carga de pesares, vino a visitarla con un rostro larguirucho, Oria, con la voz aún ronca por el desuso, le dijo: «¿Sabes, Sara? Ayer vi a la burra del molinero discutir con su propia sombra. Creía que era otra burra que quería robarle su heno. Se pasó la tarde dando coces al aire. Sara la desconcertará. Pero entonces, una sonrisa minúscula, la primera en meses, asomó en sus labios. No fue la anécdota en sí, sino el destello de la Oria de antes lo que había provocado ese milagro. Así comenzó su ministerio silencioso. Oria no se puso de pie en la plaza a dar discursos. Su predicación era orgánica, cotidiana, en el pozo. Mientras esperaba su turno, contaba una parábola sencilla sobre una gallina tan orgullosa que se convenció de haber puesto el sol en el mercado. Al comprar higos, mencionaba la terquedad de una cabrita que se empeñaba en subir al tejado para comer las tejas, creyendo que eran quesos secos. Sus historias no eran burlas crueles, sino un humor limpio, tierno, que ponía un espejo divertido a las miserias humanas. Y algo extraordinario comenzó a suceder. La gente no solo sonreía, se sanaba. El hombre que había perdido su cosecha encontraba consuelo en la historia del grano de trigo que se creía demasiado pequeño para ser útil. La mujer que lloraba la partida de su hijo a otra ciudad se reconfortaba con el cuento del viento que, aunque viajaba lejos, siempre volvía a acariciar los mismos campos. El humor de Oria no negaba el dolor. Lowe le recordaba a la gente que, aún en la noche más oscura, la capacidad de reír,
de encontrar un atisbo de luz era un don divino, un acto de resistencia contra la desesperación. Era como si Oria hubiera encontrado la clave para destapar una fuente de agua viva que todos llevaban dentro y que la amargura había cegado. El pueblo de Cafaradumum, antes sombrío y resignado, empezó a respirar de otra manera. Las conversaciones recuperaron un tono más liviano, las disputas se resolvían con más facilidad y las puertas de las casas comenzaron a permanecer abiertas por las tardes, dejando escuchar el rumor de las conversaciones y a veces, incluso, una carcajada franca que resonaba como una campana en el aire tranquilo. Pero toda luz que brilla con intensidad atrae a las polillas de la oscuridad. En la región gobernaba un líder local, un hombre llamado Zeel, cuya autoridad se sustentaba en el miedo y la severidad. Un pueblo triste, preocupado, era un pueblo manejable. Un pueblo que comenzaba a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Era un pueblo impredecible, que podría empezar a cuestionar sus pesados impuestos y sus duras leyes. Sael se enteró de las historias de la viuda. Al principio, las despreció como simplezas de una mujer en su chochez. Pero cuando sus propios soldados empezaron a repetir, con sonrisas discretas, la anécdota del fariseo y la aceituna, comprendió el peligro. La alegría era un virus más contagioso y subversivo que cualquier arenga sediciosa. Un día, Zeel, flanqueado por dos guardias de rostro impasible, se presentó en la pequeña casa de Oria. La encontró sentada en su jardín, tejiendo una manta. «Mujer», dijo con una voz que pretendía ser de acero, pero que delataba una grieta de inseguridad. «Tus cuentos tontos están perturbando la paz de este pueblo. La vida es seria, el orden se mantiene con disciplina, no con risas de niños. Prohíbo que sigas sembrando esta frivolidad». Oria dejó de tejer y alzó la mirada hacia él. Sus ojos, que habían llorado ríos de dolor, ahora tenían la profundidad tranquila de un lago en calma. No mostró miedo, sino una lástima genuina. «Señor Sael», respondió con suavidad, «el miedo es una prisión que uno mismo se construye. La alegría es la llave que Dios puso en cada corazón para ser libre. No puedes prohibir el canto de los pájaros, ni puedes prohibir que el alma, hecha imagen del Creador, angílalo. Puedes prohibir mis palabras, pero no puedes detener el eco que ya han dejado en el aire». Zeel, furioso por esa paz que no podía quebrantar, emitió un edicto. Cualquiera sorprendido contando o riendo con las fábulas de la viuda pagaría una multa. El pueblo, acostumbrado a obedecer por miedo, enmudeció. Las plazas volvieron a vaciarse al anochecer, pero la semilla ya estaba plantada. La prohibición no mató la alegría, la hizo más preciada, más subterránea y por tanto más poderosa. La gente se reunía a escondidas en las casas y susurraban las historias de Oria. Un niño, hijo del panadero, fue el primero en desobedecer abiertamente. Frente a la casa de Zeel, empezó a imitar el caminado de la burra del molinero, convencido de que su sombra lo perseguía. La ridiculez de la escena fue tan grande que un guardia no pudo contener una risotada. Y esa risa, en el silencio opresivo, fue como el primer golpe de martillo sobre un muro de cristal. Otro guardia se rió luego. Una mujer que pasaba por allí. La noticia de que hasta los soldados de Zeel reían se esparció más rápido que cualquier edicto. El miedo perdió su poder. La tiranía de Zeel se derrumbó no por una rebelión armada, sino por una epidemia de alegría que sus decretos no podían contener. Avergonzado y derrotado por un poder que no comprendía, Zeel abandonó el pueblo una noche, sin hacer ruido. Sefar Adumum se transformó para siempre. No fue que desaparecieran los problemas, las sequías o las pérdidas, pero la atmósfera había cambiado. La gente había aprendido la lección más profunda de Oria.
La fe no es solo creer en Dios en los funerales, sino confiar en su bondad lo suficiente como para poder reír, incluso cuando la noche es larga. Una declaración de que el dolor no tiene la última palabra. Oria, la viuda que enseñó a reír a un pueblo, vivió muchos años más. Nunca dejó de contar sus historias, que se transmitieron de padres a hijos, y en cada generación, cuando la tristeza amenazaba con apoderarse de los corazones, alguien recordaba a la abuela Oria y su certeza que un corazón agradecido, un corazón que encuentra motivos para sonreír en medio del barro, es el más poderoso acto de adoración, porque la risa sincera es un eco del cielo en la tierra, un recordatorio de que, al final de la historia, el bien, la luz y la alegría tendrán la victoria. ¿Y tú permitirás que las circunstancias roben tu alegría? Recuerda a Oria, tu risa, tu esperanza, tu capacidad de ver belleza donde otros solo ven escasez. Es tu legado más valioso, compártela. Porque en un mundo sediento de esperanza, tu alegría puede ser el manantial que devuelva la vida a un pueblo entero.